Tycho Brahe fue un astrónomo danés que nació en 1546 y falleció en 1601, considerado el más grande observador del cielo en el periodo anterior a la invención del telescopio. Era el hijo mayor de una familia nobiliaria danesa. Otto Brahe, el padre de Tycho, fue consejero privado del rey y terminó su carrera como gobernador del castillo de Helsingborg. Betty Bill, la madre de Tycho, también venía de una importante familia que había producido importantes cambios eclesiásticos y políticos. En 1562 se marchó a estudiar a Leipzig, aunque su familia no le apoyaba en sus intereses sobre la astrología. El 24 de agosto de 1563, mientras estudiaba, ocurrió una conjunción de Júpiter y Saturno, suceso predicho por las tablas astronómicas existentes. Tycho se dio cuenta de que todas las predicciones sobre la fecha de la conjunción estaban equivocadas en días o incluso meses. Brahe se percató de la necesidad de compilar nuevas y precisas observaciones planetarias que le permitieran realizar tablas más exactas. El Uraniborg, castillo de Urania en sueco, era un centro astronómico construido como un palacio entre los años 1576 y 1580 por el rey Federico II de Dinamarca y ubicado en la isla danesa de Ven, también conocida como Haven o Heven. Esta construcción fue dispuesta para Tycho y sus observaciones. El sistema del universo que presenta Tycho es una transición entre la teoría geocéntrica de Ptolomeo y la teoría heliocéntrica de Copérnico. En la teoría de Tycho, el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra inmóvil, mientras que Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno girarían alrededor del Sol. Brahe estaba convencido que la Tierra permanecía estática en relación al universo, porque, si así no fuera, debería poder apreciarse los movimientos aparentes de las estrellas. Sin embargo, aunque tal efecto existe realmente y se denomina paralaje, la razón por la cual no lo comprobó es que no puede ser detectado con observaciones visuales directas. Las estrellas están mucho más lejos de lo que se pensaba razonable en esa época. La teoría de Tycho Brahe es parcialmente correcta. Habitualmente se considera la Tierra girando alrededor del Sol porque se toma como punto de referencia a este último, pero si se considera la Tierra como referencia, el Sol gira en torno a la Tierra, así como la Luna. No obstante, Brahe pensaba que la órbita de los mismos era circular, cuando en realidad son elipses. La forma de las órbitas fue propuesta por Kepler en su primera ley, basándose en las observaciones de Tycho Brahe. En los años siguientes, las observaciones de las fases de Venus por Galileo en 1610 inclinaron a los científicos por la teoría heliocéntrica. Johannes Kepler nació el 27 de diciembre de 1571 en Weil-der-Stadt y murió el 15 de noviembre de 1630 en Ratisbona. Fue un astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II. Su padre, Heinrich Kepler, era mercenario en el ejército del duque de Württemberg y raramente estaba presente en su domicilio. En 1589 partió a la guerra sin regresar nunca más. Su madre, Caterina Gundelmann, llevaba una casa de huéspedes. Era curandera y herborista, y más tarde fue acusada de brujería. Kepler era hipocondríaco de naturaleza endeble y sufrió toda su vida una salud frágil. A los 3 años contrajo viruela, que debilitó su visión. En 1509 se matriculó en la Universidad de Tubinga. Continuó sus estudios después de obtener la maestría en 1591. Su profesor de matemáticas, el astrónomo Michael Maestlin, le enseñó el sistema heliocéntrico de Copérnico, que se reservaba a los mejores estudiantes. Kepler intentó comprender las leyes del movimiento planetario durante la mayor parte de su vida. En un principio consideró que el movimiento de los planetas debía cumplir las leyes pitagóricas. Siendo un firme partidario del modelo copernicano, intentó demostrar que las distancias de los planetas al Sol venían dadas por esferas en el interior de poliedros perfectos, anidadas sucesivamente unas en el interior de otras. En 1600 aceptó la colaboración con el astrónomo imperial Tycho Brahe,
que había montado el mejor centro de observación astronómica de esa época. Disponía de los mejores datos de observaciones planetarias, pero la relación entre ambos fue compleja y marcada por la desconfianza. A la vista de los datos de dicho, especialmente los relativos al movimiento retrógrado de Marte, se dio cuenta de que el movimiento de los planetas no correspondía con su idea. Probó suerte con combinaciones de círculos y después con óvalos. Finalmente lo intentó con elipses. Con ellos desentrañó sus famosas tres leyes que describen el movimiento de los planetas y le revelaron como el mejor astrónomo de su época. 3 siglos después, su intuición se vio confirmada cuando Einstein mostró en su teoría de la relatividad general que en la geometría tetradimensional del espacio-tiempo los cuerpos celestes siguen líneas rectas. Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático, nacido en Inglaterra el 4 de enero de 1643. Provenía de una familia de campesinos acomodados, pero su padre murió antes de su nacimiento y su madre se casó con un pastor anglicano cuando Isaac solo tenía 2 años. Fue criado y educado por su abuela básicamente como un huérfano, y no tuvo una infancia feliz porque al parecer su abuelo no lo quería y no tenía buena relación con su padrastro. Newton frecuentó la escuela del lugar y siendo muy niño manifestó un comportamiento completamente normal, con un interés marcado por los juguetes mecánicos. En junio de 1661, a los 18 años, era alumno del Trinity College, y nada de sus estudios anteriores permitía esperar la deslumbrante carrera científica del fundador de la mecánica y la óptica, ya que sus profesores anteriores lo describían como perezoso y distraído. Afortunadamente, esta institución le brindó hospitalidad, libertad y una atmósfera amistosa que le permitieron tomar contacto verdadero con el campo de la ciencia. Al comienzo de su estancia en Cambridge, se interesó en primer lugar por la química, y este interés se manifestó a lo largo de su vida. Durante su primer año de estudios, leyó una obra de matemáticas sobre la geometría de Euclides, lo que despertó en él el deseo de leer otras obras. En 1663, Newton entró en contacto con los trabajos de Galileo, Fermat, Huygens y otros a partir probablemente de la edición de 1659 de la geometría de Descartes por Van Schooten. Desde finales de 1663, Newton aborda el teorema del binomio, a partir de los trabajos de Wallis y el cálculo de fluxiones. Después, al acabar sus estudios de bachiller, debe volver a la granja familiar a causa de una epidemia de peste bubónica. Retirado con su familia durante los años 1665 y 1666, conoce un periodo muy intenso de descubrimientos. Descubre la ley del inverso del cuadrado de la gravitación, desarrolla su cálculo de fluxiones, generaliza el teorema del binomio y pone de manifiesto la naturaleza física de los colores. Sin embargo, Newton guarda silencio sobre sus descubrimientos y reanuda sus estudios en Cambridge en 1667. En 1672 publica una obra sobre la luz con una exposición de su filosofía de las ciencias, libro que fue severamente criticado por la mayor parte de sus contemporáneos, entre ellos Robert Hooke y Huygens, quienes sostenían ideas diferentes sobre la naturaleza de la luz. Hacia 1669 verificó su ley de la gravitación universal y estableció la compatibilidad entre su ley y las tres de Kepler sobre los movimientos planetarios. También descubrió los principios de su cálculo diferencial e integral hacia 1665 y durante el decenio siguiente elaboró al menos 3 enfoques diferentes de su nuevo análisis. Después de haber sido profesor durante cerca de 30 años, Newton abandonó su puesto para aceptar la responsabilidad de director de la moneda en 1696. Durante los últimos 30 años de su vida abandonó prácticamente sus investigaciones y se consagró progresivamente a los estudios religiosos. Los últimos años de su vida se vieron ensombrecidos por la controversia con Leibniz a propósito de la prioridad de la invención del nuevo análisis. Y, finalmente, tras una larga y atroz enfermedad, Newton murió durante la noche del 20 de marzo de 1727 y fue enterrado en la abadía de Westminster en medio de los grandes hombres de Inglaterra. Un momento culminante en la historia de la física fue el descubrimiento realizado por Isaac Newton de la ley de la gravitación universal, que dice que todos los objetos se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas
e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros. Al someter una sola ley matemática a los fenómenos físicos más importantes del universo observable, Newton demostró que la física terrestre y la física celeste son una misma cosa. El concepto de gravitación lograba de un solo golpe revelar el significado de las 3 leyes de Kepler sobre el movimiento planetario, resolver el intrincado problema del origen de las mareas y dar cuenta de la curiosa e inexplicable observación de Galileo Galilei de que el movimiento de un objeto en caída libre es independiente de su peso. En la física anterior a Newton, una manzana cae verticalmente hacia la Tierra en una trayectoria rectilínea, mientras que la Luna describe una órbita casi circular, que es una trayectoria cerrada. ¿Cómo estas dos categorías de movimiento pueden estar relacionadas? Si la manzana que cae verticalmente es empujada por la fuerza del aire, su trayectoria ya no será rectilínea, sino el arco de una curva. Por ejemplo, un proyectil disparado desde un cañón describe una trayectoria parabólica tal como se observa en el siglo XVII en el que vivió Newton. El salto conceptual que llevó a cabo Newton fue el de imaginar que los proyectiles podrían ser disparados desde lo alto de una montaña describiendo trayectorias elípticas, siendo la parábola una aproximación de la elipse. Por tanto, la manzana y la Luna están cayendo. La diferencia es que la Luna tiene un movimiento de caída permanente, mientras que la manzana choca con la superficie de la Tierra.